nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos una vez más a Saboreando la Palabra. Hoy estamos comentando las lecturas del domingo número 18, 18º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña nuestro hermanito Irán Díaz, administrador, bienvenido Irán, del Santuario Nuestra Señora Divina Providencia en Cupey. Allí lo pueden visitar. Y hacer la lección divina, pueden ir allí a hacer la Pueden lección. ir allí y sentarse con él a comentar todo esto, que a él le encanta este tema y se pueden sentar allí. Tienen una capillita espectacular. Correcto. Y si no allí en el Vía Crucis o al pie de la cruz, ustedes pueden ir al santuario, vayan y hagan su ofrenda, que ese santuario tiene que llegar. O sea, lo recibimos bien. Y hoy tenemos, yo sé que con Saboreando la Palabra, hoy comenzamos una gesta en ese evangelio, en esas lecturas de hoy. Usted quiere, se puede ir al santuario a pensarlas y meditarlas y venir acá, pero después que vea el programa, lo recibimos abiertamente. Eso es. Está buenísimo, yo creo que... Eso es, yo creo que van a disfrutar mucho las lecturas de hoy. Recuerden que el domingo pasado comenzamos, interrumpimos la lectura. Ustedes saben que en el ciclo B se lee el Evangelio de Marcos, que estamos leyendo. Pero el domingo pasado interrumpimos la lectura de Marcos para introducir evangelios de Juan, tomados según San Juan. La semana pasada fue el principio del capítulo 6, que fue la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús, que alimentó la multitud, como ya sabemos. Hay varias versiones, estamos leyendo la de Juan, porque a continuación de la multiplicación de los panes y los peces, en el capítulo 6 de Juan, va a venir lo que se conoce como el discurso del pan de vida. Jesús va a explicar lo que significa esa multiplicación. O sea, Él no multiplica porque Él es Dios y lo puede hacer, y porque la gente tiene hambre y le llenó la barriga. Esa no es la idea de la multiplicación. La explicación de la multiplicación es lo que viene a continuación en el capítulo 6, que lo vamos a estar leyendo domingo tras domingo durante los próximos, y 3 domingos más, porque en total son 5 domingos que se lee Juan, pasado, que fue la multiplicación, y 3 más, donde Jesús va a profundizar en lo que significa el pan, de hecho, el verdadero pan, que es el pan del cielo, que es el pan de vida, y vamos a ver en esa dinámica que se da con los judíos, todas las explicaciones que Él nos va a dar que son para nosotros, que podemos comulgar y recibir el pan de vida en la Eucaristía. Bien, vamos a empezar con la primera lectura como siempre. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y encontramos allí los israelitas que ya salieron de Egipto y están caminando por el desierto y que, pues, con pesar, se acuerdan de que en Egipto no les faltaba la comida. Comían hasta hartarse todo lo que les daba la gana y que ahora resulta que en el desierto no hay comida. Se está muriendo de hambre. Entonces van donde Moisés le dice, tú tienes la culpa. Por culpa tuya nos estamos muriendo de hambre y esto está terrible. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Porque, es más, llévanos de nuevo a Egipto. Porque en Egipto estábamos mejor que lo que estamos aquí. Y es el proceso de cómo es que la lectura destaca, el pueblo comienza a murmurar. Claro. Esa murmuración llega fuertemente y cada vez con una queja, con un señalamiento, como si no pasara. A veces pasa en estos momentos también, pasa en nuestra vida que empezamos entonces nosotros a murmurar. Bueno, pero es una murmuración después de haber visto varios de los signos y cómo entonces Moisés toma y cómo Dios responde. Después de haber visto la salida portentosa y el cruce del Mar Rojo. O sea, Moisés toca el bastón, se abre, ellos cruzan, toca, se cierra, los egipcios se ahogan. Entonces, ven todo ese asunto y ahora resulta que como tienen hambre, estábamos mejor en Egipto. Porque así somos nosotros. Miren lo que llega a decir. Está en la lectura, dice, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. O sea, joder, no, por favor. Habían llegado a un nivel porque la insensatez humana no tiene límites. Lo sabemos todo. Todos hemos sido estúpidos, insensatos. Y bueno, Dios está ahí pacientemente esperando a que uno se entere de que va, regrese y le abra la puerta para que Él pueda hacer algo por nosotros, porque si no lo dejamos, no puede hacer nada. Entonces, ese es el asunto. Bueno, la cuestión es que, por supuesto que Dios va a auxiliar al pueblo siempre, por supuesto que Dios no va a dejar que el pueblo se muera de hambre, por supuesto que va a acompañarlo hasta la tierra prometida, porque esa es su promesa, a pesar de las infidelidades que hace que se retrase la llegada y que se retrase el proceso, pero eso no quiere decir que Dios es fiel, aunque el pueblo es infiel.
Dios es fiel con nosotros aunque nosotros seamos infieles. Por eso existe el sacramento de la confesión. Si no, no existiría. Sí, porque la primera está fuera. Vete, ya no te quiero. Pero eso no funciona así porque sería imposible, o sea que no habría break. Así que los israelitas, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que hace falta entender para luego? El problema de fondo es que los seres humanos queremos, sí, Dios dio, pero que Dios me provea las cosas que me dan seguridad. Por ejemplo, el alimento. Si Dios no me da de comer, Dios es malo. Dios no puede ser bueno porque no me da de comer, yo me muero de hambre. En el desierto no estamos muriendo de hambre, pues porque Dios es malo. Pero como Dios va a ser malo si te sacó de Egipto y te estaban maltratando, te mataban haciendo ladrillos y cosas los egipcios y te estaban muriendo como moscas. No, pero Dios es malo porque no me alimenta, ¿no? Entonces, claro, es decir, el ser humano lo que quiere es que Dios le dé lo que para él es una seguridad. Y Dios lo que quiere es que el ser humano suelte todo lo que Él le ha dado y que para el ser humano constituye una seguridad, para que la seguridad del ser humano sea Dios. Ese es el meollo del asunto. Ahí es donde tenemos que llegar. Y ahí es donde yo le invito a los televidentes que se examinen. Es decir, para mí, ¿cuál es la seguridad? Lo que Dios me da. Y entonces, para que Dios me lo siga dando, yo lo tengo contentito. Así yo voy a misa el domingo, yo hago una ofrenda, alguna horita de caridad, me porto bien, como decimos, para que Dios esté chévere conmigo y entonces me dé las cosas que, oye, necesito trabajo, alimento, dinero, buenas vacaciones. Pero eso me lo da Dios, pero es porque yo me porto bien con Él. No, Dios quiere que Él sea mi seguridad. Y cuando Él es mi seguridad, todo lo demás viene en un package. Busquen el reino, lo demás se les dará por añadidura. Dijo Jesucristo en el Evangelio. Bueno, es la misma idea. Nosotros queremos, no, tú contentito, te voy a tener contentito para que me des la añadidura. Y olvídate del reino, el reino no hace falta, porque yo esté tranquilo y tenga con qué comer y pasarlo bien. No, padre, y la lectura destaca un punto también interesante, que cuando Dios comienza un proyecto y una obra en la vida de la persona, lo lleva a término y a completo. Porque en la murmuración era, me trajeron aquí para que me muera. Pues me hubiera muerto allá, en Egipto. Claro. Pero entonces uno ve como Dios, como usted está destacando, siempre Dios va, una vez comienza su proyecto y su obra de salvación, Dios completa ese proyecto hasta el final, siempre va a estar, aunque nosotros seamos los infieles y los retrasemos, pero Él está ahí. Y yo creo que a los que nos están viendo hoy, se están pasando por un proceso de vida, que sepa que tienen la certeza de que Dios está ahí. Pero nos está pidiendo entonces ese detalle, no creerle a lo que Él hace, sino que lo importante es creerle a Él, poner nuestra mirada en Él y no en nuestra seguridad. Exactamente. En él. Bueno, y entonces ya para terminar con esta lectura, porque no hay mucho más, pues ¿cuál es el alimento que Dios les provee? El famoso maná, que viene de la expresión ¿qué es esto? La expresión ¿qué es esto? Es manú, y de ahí viene la palabra maná, con la que la Biblia denomina ese alimento que Dios les da, maná, que es el pan, y después le da las codornices, que es la carne, o sea que pan y carne, que es muy significativo, porque pan y carne es lo que vamos a estar viendo precisamente en la Eucaristía, de la cual el maná y la carne son figuras. Pausamos y regresamos en breve. Regresamos, saboreando la palabra. Vamos a hablar ahora de la segunda lectura de este próximo domingo 18, ciclo B, que es tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Y San Pablo, esa conocidísima expresión, hombre viejo, hombre nuevo, la utiliza para exhortar a los cristianos de Éfeso, y a ti y a mí, por supuesto, a llevar una vida según la ética cristiana. Y la ética cristiana no es, voy a aclararlo, no es portarse bien, no es tener unos altos estándares de conducta humanamente hablando, es una persona honesta, veraz, laboriosa, sobria. La ética cristiana es más que eso, porque si la ética cristiana fuera lo que nosotros podemos hacer, no necesitamos a Dios. Entonces la ética cristiana es pues una ética humana, que sabemos los valores que debe incluir una ética humana: respeto por la vida, respeto por el otro, la propiedad privada, en fin, es las cosas que uno en una vida normal, el sentido común te dice, no, eso no se puede, eso hay que respetarlo, eso hay que valorarlo, eso hay que cuidarlo. Bueno, pero la ética cristiana, repito, es otra cosa, es actuar como Dios actúa. Es la ética de Dios, por decir de alguna manera, es actuar como Dios actúa. Y no se puede actuar como Dios actúa sin que Dios me
capacite y me conceda su gracia para actuar como Dios actúa. Yo puedo actuar como un ser humano buenísimo, con unos altos estándares éticos, pero no como Dios actúa. Dios actúa. ¿Cuál es el modelo de cómo Dios actúa? Jesucristo. Yo no puedo actuar como Jesucristo si Dios no me concede esa gracia. Y primero me dejo transformar para que Dios en mí pueda transformarme, cambiar, quitar todo lo que es puramente humano, que me limita. Porque la ética cristiana trasciende la ética humana. Entonces ese hombre nuevo es fruto de yo dejarme transformar por la gracia y luego dejarme mover por la gracia. Dios en mí empieza a actuar de una manera que ya no es humana, es divina. Esa es la ética cristiana. Entonces, San Pablo utiliza otra expresión también muy hermosa en este texto, en el versículo 20, que es aprender a Cristo. Y hago la aclaración, porque claro, el que lo lea al costo dice, bueno, aprender a Cristo, bueno, yo me sé los mandamientos, yo cojo catequesis, yo he leído de vez en cuando el catecismo, yo conozco a Cristo, leo la Escritura, mira, yo sigo los programas de Saboreando la Palabra. No, eso no es aprender. El aprendizaje no es, al que se refiere Pablo en el versículo 20, no es un aprendizaje intelectual. Es un aprendizaje vivencial, por lo tanto no se limita a ideas, que es uno de los errores a veces en la catequesis. Que tú te sepas todo lo que te tienes que saber, que tú puedas responder a todas las preguntas que tienes que responder y ya tú estás preparado. No, no estás preparado. Obviamente siempre conforme a la edad. Pero aprender a Cristo no es con la mente que se aprende a Cristo. La mente juega un componente. Hay unas cosas intelectuales que uno tiene que saber, comprender, entender para poder vivir. Pero aprender a Cristo se aprende a vivir, se le aprende viviéndolo. Mejor, dejando que Cristo viva y actúe en nosotros. Eso es lo que se refiere, Pablo. O sea, que con esta segunda lectura, los miembros de la audiencia pueden decir, bueno, pues yo quiero transformar mi vida, quiero ser mejor corresponsable. Para yo poder salir de ese hombre viejo, tengo que aprender a Cristo. Ese es el paso. Ese Ese sería el paso. Pero para poder aprender a Cristo no es meramente intelectual. No. Me tengo que... Hay que hacer lo que yo llamo la receta. Es decir, oración, lección, sacramento, estudio de la fe, obras de caridad y servicio generoso, desinteresado, todo lo que hay que hacer. Porque la meta de aprender a Cristo no es saber quién es Cristo o conocer muchas cosas sobre Cristo, sino, como les pongo en el comentario escrito, que vayan después a la página para que lo puedan descargar, la meta de aprender a Cristo es poder decir, como San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí. Esa es la meta. Por lo tanto, eso no se logra simplemente leyendo libros, ni estudiando conceptos e ideas. Bien. Pasemos, hermanitos, al Evangelio, que tiene mucha sustancia y que, como ya hemos dicho al inicio del programa, está tomado del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, a continuación de la multiplicación de los panes y los peces. Empezamos. De hecho, hay un lapso entre lo que leímos el domingo pasado y donde retomamos la lectura hoy, porque está el tema de que Jesús se va a orar a solas y ellos cruzan en el barco a la otra orilla. Eso no se lee porque realmente no es relevante para el tema del alimento y el pan de vida y la Eucaristía. Entonces, pues eso se omite. Pasamos de la multiplicación al domingo donde ya entramos en el tema de ese diálogo que va a ir desvelando a partir de este domingo y lo siguiente, va a ir desvelando lo que significa el verdadero pan de vida, el pan de vida con el que Dios nos alimenta y cómo eso contrasta, por ejemplo, con Moisés, el pan que a través de Moisés Dios les proveyó en el desierto, que es la primera lectura de hoy, el maná, etc. Entonces ya entramos directamente en el tema. Básicamente lo primero es Jesús, como dijimos antes de la pausa, le dice a los judíos, ustedes me buscan porque se saltaron comiendo, se tenían hambre y yo les llené la barriga, pero están equivocados, porque el tema no es buscar a Dios por lo que Dios me da, es buscar a Dios por Dios mismo y Él se encarga de darme lo que me hace falta. Que tiene un parecido a la primera lectura. Es que es la primera lectura, es lo que pasa en la primera lectura. O sea, estábamos mejor en Egipto, porque en Egipto teníamos lo que Dios nos daba, y ahora ¿qué pasa? Que salimos y todo el cuento y le hemos hecho caso, y ahora estamos peor porque ya no nos da lo que antes nos daba. Pero es que lo tenemos a Él. De hecho, no hicieron más que pedir y Moisés consiguió el maná. O sea, pero el ser humano siempre es igual. Me gusta tener las cosas yo, porque si yo la tengo en el bolsillo, yo estoy seguro que la tengo. Embuste, la tengo en el bolsillo y me la pueden quitar, me la pueden robar, la puedo perder. Por ser tan tonto que la use mal y ya no me sirve. Pero si tengo a Dios, eso no pasa. Si tengo a Dios y quiero hacer su voluntad, nunca me va a faltar lo necesario. A menos, lo digo porque a veces hay gente que dice, a menos que yo no esté haciendo lo correcto, o a menos que aún haciendo lo correcto y en una vida de estrecha comunión con Dios,
parte del plan de Dios es despojarme de aquellas cosas que impiden que Él sea mi única y total seguridad. Y eso es parte de. Eso tú puedes decir, bueno, pero humanamente me va peor ahora, como decían los israelitas en el desierto. No, bueno, humanamente te va peor ahora, pero espiritualmente no, porque eso es parte del proceso de soltar para tenerlo a Él. Y aunque eso te duela y te quejes, la verdadera vida se alcanza soltando, como dice la oración de San Francisco. Hay que morir para resucitar la vida eterna. Y tú no quieres morir, no puedes resucitar la vida eterna. Entonces tengo que morir al hombre viejo, que es lo que Pablo destaca, para poder entonces... Para poder aprender a Cristo. Exactamente. Ese es el asunto. Así que el primer punto es, oye, ustedes me buscan por lo que les di, no me buscan por mí. ¿Okay? Pausamos y regresamos con este interesantísimo evangelio. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 18, ciclo B, con nuestro hermanito Irán Díaz. A ver, ¿Cuál es la pregunta actual que nos pone? ¿cuál es la pregunta con la que nos fuimos a la pausa? ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta que le dice Jesús. O sea, Jesús le echa en cara a los judíos, oye, pero ven acá, ustedes me buscan porque yo los alimenté, pues tenían hambre y yo les llené la barriga. Y esa pregunta nos la hace a nosotros. Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Nosotros buscamos a Dios por lo que nos da o por Dios? Yo voy a misa el domingo para tener contento a Dios, para que me siga dando lo que me da, que me gusta mucho y estoy muy tranquilo y tengo mi chavito, tengo mi casita, tengo mis hijos saludables, todo está bajo control. Así que yo quiero que Dios esté contento para que sepa que yo estoy contento con lo que me da. O yo quiero a Dios, aunque Dios en el proceso me tenga que purificar quitando algunas o todas las cosas que hoy por hoy son mi seguridad, humanamente hablando. Y nos pone en una situación como hablábamos ahorita, entonces le creo por lo que él hace, entonces si no lo hace, entonces no le creo. Como claro, le pedí no lo hizo, pues entonces dejo de creer. Ese es el peligro. Entonces usted lo que está planteando es, no le creas, no te dejes llevar por eso, tienes que creerle a él, qué es lo que ves en él, quién es él. Y yo me imagino que en ese contexto con los judíos, después de haber pasado por este proceso de la multiplicación de los panes, entra todo este intercambio de preguntas. Yo me imagino que la tensión se sentía en el ambiente de, claro, bueno, y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Yo me imagino a Jesús tratando de manejar, educar, catequizar a toda esa comunidad. Mira, y tenía que ser sumamente interesante. Jesús está tratando, casi lo imposible, si no fuera porque les dio, desmontar esa mentalidad y ese modo de entender las cosas judíos, que todavía muchas veces es nuestro católico. Okay. Es decir, si yo me porto bien, Dios va a ser bueno conmigo. Si Dios es malo conmigo, es que yo me porto mal, o que Dios es malo, porque yo me porto bien. No cabe otra alternativa. Entonces seguimos pensando como los judíos. Que era de preceptos, una visión legalista. Es una visión de doy para que me des. Okay. Si yo me porto bien, tú me das. Si yo me porto mal, me quitas. Y si me quitas y no me he portado mal, es que tú eres malo. No hay más nada. Y mucha gente vive en esa fe. Y por eso muchas veces se retiran. Yo no voy más a la iglesia. No, yo no, olvídate, yo no me confieso más. Yo no voy más. Yo voy a dejar cesar mi práctica. Me voy a otra iglesia donde allí sí. Mira, ahora sí me va bien. Allí estoy diezmando y allí, fíjate, mira cómo Dios me ha bendecido. Bueno, de nuevo, a ver, esto es muy actual, este evangelio es muy actual. Bueno, pero como decía Irán, vamos a movernos un paso al frente, pues se nos acaba el tiempo como siempre. La mentalidad legalista, Jesús está tratando de desmontar todo eso. Ese doy para que me des y ese qué tengo que hacer para que tú estés contento y me des lo que necesito. Okay. Por lo tanto, ¿qué obras tenemos que hacer? Le preguntan ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podríamos preguntar, bueno, ¿y qué tiene que hacer un buen católico? Bueno, el católico tiene que confesarse, tiene que ir a misa, tiene que ofrendar, tiene que rezar, tiene que casarse por la iglesia. Eso es esa es la lista de lo que tengo que hacer. Está bien, yo lo tengo todo bajo control. Yo me porto bien, no robo ni mato. Pues Dios tiene que ser bien bueno conmigo porque yo hago todo lo que hay que hacer. Es la mentalidad del judío. Por eso le preguntan, ¿qué obras? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La obra que Dios quiere que hagan es que crean en mí. Yo imagino que... Se fue, o sea, lo sacó del parque. Porque, claro, ellos no entienden nada más que hacer para que Dios esté contento y me dé. Entonces dicen, no, pero no tengo que hacer nada. Bueno, no tengo que hacer nada y sí tengo que hacer algo, porque creer es una obra según Cristo. La obra que Dios quiere es creer.
Wow, creer es una tremenda obra. ¿Qué cosa es creer? Para que nuestros hermanos que están escuchando el programa se enteren. ¿Qué cosa es creer? Creer no es saber que Dios existe. Satanás sabe que Dios existe y no tiene fe. Creer es fiarse de Dios para hacer su voluntad. Eso es creer. Y eso es una obra. Diantre, eso es tremenda obra. O sea, vencer todas mis limitaciones humanas, todas mis inseguridades, todas mis límites, todo. O sea, yo soy una persona frágil, yo dependo de Dios para todo, porque soy una criatura y Él es mi creador. Y vencer todo eso que me impide realmente soltar y dejar que Él haga lo que quiera. Fiarme de Él por completo, para que Él haga lo que quiera. Y se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, como decimos el Padre Nuestro. Eso es tremenda obra. Bueno, esa es la obra de toda nuestra vida. Y padre, este contexto de la pregunta viene después de lo evidente de la multiplicación del pan. O sea, era innegable, es que es como estaba todo el mundo con la euforia de lo que había ocurrido. Así que cuando él da esa respuesta, crean en mí. Crean en mí, esa es la obra que hay que hacer. Exacto, ese es el camino. Entonces expone, me imagino que tiene que haber múltiples reacciones, contradicciones. Decía, espérate, pero es que no puedo negar que este suceso ocurrió. Él me está pidiendo entonces que crea en él. Entonces esto significa que todo lo que yo estoy viviendo, entonces tengo que hacer algo distinto. Y bueno, cuando uno lo lee en el contexto es interesante. Fíjate que ¿cuál es el siguiente paso en el diálogo que está muy bien construido en el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el próximo paso que viene ahí a continuación cuando te dice, bueno, la obra es que crean en mí? Ah, bueno, tú quieres que creamos en ti como nos fiamos de Moisés, que nos fiemos de ti, pero es que lo que hizo Moisés es más que lo que tú has hecho. Porque Moisés nos dio pan del cielo y tú lo que hiciste fue multiplicar unos panes de cebada que te dimos nosotros mismos, lo teníamos aquí con nosotros. Tú no has hecho nada. Tú has hecho una cosa, pero vamos, lo que hizo Moisés, eso sí es algo especial porque eso fue pan del cielo. Lo tuyo es el que nosotros te dimos. Es decir, ¿cómo tú crees que creamos en ti? Nosotros creemos en Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Esa es básicamente la respuesta. Yo imagino, tratando de buscar una salida a lo evidente, a lo que había ocurrido. Sí. Así que el nivel de tensión posiblemente subió un poco más en la discusión. Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, eso da pie para que Jesús diga, perfecto, ¿saben qué? ¿Saben qué? El pan verdadero no es lo que hizo, el pan verdadero no es lo que les dio Moisés. Moisés no le dio pan del cielo, el que le dio pan del cielo por medio de Moisés es mi Padre. Le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y mi Padre Dios fue el que les dio el pan del cielo a través de Moisés. Pero ¿saben qué? Ese pan era una figura, ¿entiendes? Ese pan era como la fotografía del menú. Eso no era el menú. ¿Cuál es el menú? El verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo que les da el Padre para que tengan vida. Y ahí es que cierra este evangelio de hoy con esa famosa, maravillosa frase. Ustedes saben que en el evangelio de Juan ahí Jesús se denomina yo soy 7 veces. 7 veces. Esas 7 veces que Jesús se denomina yo soy, saben que el número 7 significa la perfección. Quiere decir que Jesús es todo lo que tiene que ser porque Jesús es Dios. Además de que yo soy, recuerda que es la frase con la que se describe Dios a sí mismo en el libro del Éxodo cuando Moisés le dice en el episodio de la zarza, ¿y tú quién eres? ¿Quién les digo? Voy a los israelitas, ¿y quién les digo que me mandó? Yo soy el envío. Yo soy el que soy, yo soy. Entonces Jesús toma eso para decir yo soy, y lo utiliza 7 veces. En el evangelio de hoy encontramos la primera, que es yo soy el pan de vida. Es decir, lo que ustedes tienen que comer es el verdadero pan, no la foto del menú. El verdadero pan es el que el Padre les da, no lo que le dio Moisés. Aquello eran unas cositas que caían del cielo. Aquí es el verdadero pan que bajó del cielo, que viene de Dios, que soy yo, el Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida. Si me comen a mí, van a tener vida. Si no me comen a mí, no tienen vida. Para comerme a mí necesitan tener fe, trabajar en esa obra que es creer en mí. Si no creen en mí, no van a tener vida. Así que ese es básicamente el planteamiento. Y eso nos abre las puertas a los próximos domingos. Vamos a seguir profundizando en este tema porque Jesús va a seguir elaborando lo que significa que eres el pan de vida. Y ahí entramos en el tema de la Eucaristía. Se nos acabó el tiempo, hermanitos. Vamos entonces a terminar. Primero que nada, agradeciéndole a Irán su presencia y su participación en este programa. Segundo, recordándoles que vayan a pacrieret.org, el website, el sitio web de la parroquia, Cristo Redentor. Ahí tienen el guión que
que se basa esta conversación, este programa, para descargarlo y leerlo con calma, estudiarlo y profundizar más. Y por supuesto me pueden escribir al correo electrónico pangelsiapi@arqsj.org, con mucho gusto les respondo. Y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.